tal? Aquí estamos de nuevo con vosotros. Es un canal, el del Iberopistacho, que está para serviros permanentemente contenidos nuevos. En estos momentos estamos en la finca de Iberopistacho, la finca Los Abuelitos, y estamos pues presentes aquí 3 personas, como podéis comprobar, que es para renovar el convenio que tenemos con CaixaBank de la línea de Agrobank. A mi izquierda está Marco. Hola, muy buenas, ya me conocéis, llevamos varios años aquí apoyando el negocio y ya sabéis que con CaixaBank en Castilla-La Mancha podéis contar con nosotros en el negocio de los leñosos. Y a mi derecha está Pedro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Pedro Antonio Martínez, director de Agrobank en la zona centro y bueno, pues igual que comentaba Marco, para apoyaros en todo lo que sean los proyectos que tengáis del tema de pistachos. Muchísimas gracias. Marco, cuéntanos un poquito a grosso modo en qué se basa este convenio que haya establecido entre Iberopistacho y Agrobank. Pues como siempre os cuento, ya sabéis, es una línea de financiación especializada, el agroinversión leñosos con garantía personal o garantía hipotecaria, disponible para todos los clientes de Iberopistacho que compren planta y que quieran realizar un proyecto, con la idea de que la planta pueda crecer, que el cliente no tenga que pagar durante los primeros años una amortización hasta que la planta no empiece a dar su fruto, darle viabilidad para que pueda comenzar con la explotación, y a lo largo ya de que la planta pues ya empiece a dar su producción y empiece a coger ingresos, pues ya empezará a devolver al banco, a amortizar esa parte de financiación que nosotros le vamos a otorgar. Recordad, cuando paséis por CaixaBank, preguntar por el agroinversión leñosos del convenio con Iberopistacho. Así es, muy bien, Marco. Pedro, ¿y tú cómo ves el sector en los próximos años y lo importante que es la financiación para que el sector pueda crecer de manera saludable y de manera rápida, que es de lo que se trata, para ser competitivos a nivel global? Bueno, pues como te he podido comentar antes, yo creo que es un sector en pleno desarrollo, creo que todavía tiene bastantes años por delante y bueno, pues no deja de ser pues una alternativa a los cultivos tradicionales que hemos tenido por la zona, muy saturados como están en muchos casos, y una alternativa más. Bueno, pues lo que hemos podido ver es que sí que tienen un periodo de maduración, no lo que hemos podido comprobar contigo, un periodo hasta que empiezan a producir, como decía antes Marco, en el que podemos ajustar esa financiación, y que una vez que el árbol se pone en plena producción, pues hoy es uno de los cultivos más rentables que podemos tener ahora, con lo cual, pues animaros a continuar con ello. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Marco. A vosotros también daros las gracias por estar ahí, siguiéndonos, por estar creyendo en nosotros. Sin vosotros no sería posible pues todo lo que se está formando. Estamos creando la comunidad de Iberopistacho cada día un poquito más grande, y sabéis que nuestro fin es la cosecha, pero para todos es la cosecha. Al fin y al cabo, un buen asesoramiento, una buena planta, un buen manejo de la explotación en el día a día es el medio para llegar al fin, vuelvo a repetir. Sin más, daros las gracias de nuevo, pasadlo pistacho.